un brujo, una bruja, hechicero, mago, lo que sea, tiene que ser una persona muy culta y sí tienes que devorarte muchísimos libros. ¿Cómo conceptualizan el demonio y cómo conceptualizas tú el demonio? Creo que sí son conceptos diferentes. Porque creo que el tema de los demonios está muy cristianizado, ¿no? Y que mucho fue una estrategia literal de la iglesia para poder eliminar cosas pues paganas. Entonces quitar un demonio de un lugar es muy difícil porque justamente están ahí por algo. Claro. Y tú si terminas en un lugar con un demonio ahí, es porque el demonio te llamó y te seleccionó a ti, porque eres apto para él. Al momento que quererse deshacer de ella, la muñeca siempre regresaba a su casa, literal. Aparecía ahí. Claro. Suena súper de Hollywood, pero es que sí pasan esas cosas. Regresan, las cosas regresan. Y el momento de que lo quemaron, se escucharon lamentos y gritos como si fuera de una persona. Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas. Vamos a profundizar hoy en hechos reales y contundentes, grotescos posiblemente. Y si eres de esas brujitas que vio una serie y se siente brujita con su sombrerito, este podcast no es para ti. Bienvenidos a Historias Embrujadas. Y hoy tengo el honor de tener aquí en la sala, nada más y nada menos, a Mariana Maus. Hola. Hermosa, gracias. No, yo feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar aquí. Oye, amiga, yo no sabía del todo que eras bruja. Es que fíjate que hasta incluso como decirlo a la gente aún me cuesta trabajo porque por muchos años fui bruja de closet. Okay. Literal, okay. Suena chistoso. Bruja de closet. Okay. Pero hasta incluso pasando el tiempo de haber participado en Podcast Paranormal con Fepo, me tomó tiempo ver su contenido. ¿Qué? Lo saludé. Hola Fepo. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta que había gente que externaba que era bruja y que no estaba mal visto. Okay. Entonces, a partir de ahí como que me empecé a sentir más en confianza y desde que empecé a trabajar ahí, como que empecé a externar como mi práctica. ¿Cómo fue el llamamiento? O sea, es decir, yo siempre he dicho, toda la gente que he sentado aquí y le he preguntado, en algún punto he tenido brujas de toda la vida, o sea, brujas que desde chavitas se metieron al tema, brujas que por descendencia están como heredando el linaje. ¿Cómo fue el llamamiento para Mariana? Fíjate que primero me llamó mucho la atención como el tema de terror, paranormal, todo este tipo de cosas por mi papá, porque a mi papá le gustaba mucho y escribía cosas de horror. Okay. Entonces, y era muy bueno contando historias de terror. Wow. Entonces, como que la afición hacia este tipo de cosas me hizo como que averiguar, aprender y demás. Y a mí también me gustaba mucho escribir acerca de cosas de terror e historias. Y como que queriendo averiguar y queriendo hacer como más cosas de ese tipo, me empecé a como que a meter con libros que tuviera que ver con brujería. Entonces así fue como que dije, ok, a ver. Eso está padre. Entonces de un libro me pasaba a otro y me metía como que a las referencias y veía como los libros en los que se habían basado y me conseguía el libro. Entonces así fue como que empecé a devorar libros así como de prácticas de brujería y de hecho yo le digo a la gente que cuando aprendan de este tipo de cosas que sí se animen a dar el salto a hacerlo, porque a veces nos convertimos como que ratilla de biblioteca que nada más lees, pero no practicas, ¿no? A mí me costó trabajo dar el salto, pero creo que estuvo bien porque el tema de brujería sí, yo lo que veo y lo que yo opino es un brujo, una bruja, hechicero, mago, lo que sea, tiene que ser una persona muy culta y sí tienes que devorarte muchísimos libros para entender prácticas y todo tipo de cosas. Cosa importantísima y es algo que afortunadamente pocas, pero sí te dicen, es academia. Mucho, pero ojo porque justo a mí lo que me gusta decirle a la gente es no compren libros que tengan así cómo ser bruja. Bienvenida a no sé, bruja
de lo que sea, nueva bruja o brujita verde. O sea, ¿cómo ser una brujita? ¿Me entienden? O sea, está bien leer uno para simplemente como que asociar cosas. Por ejemplo, te hablan de la tamé, te hablan de cómo poner un altar, te hablan de este tipo de cositas, de que existen hierbas, que existen oráculos, como que te dan mucho por encimita. Y a lo mejor como libro, el primero que vayas a agarrar está bien, pero no te puedes quedar en esos libros porque de verdad la información está muy limitada. Además, totalmente. Es como la brujería, como la capa de una cebolla, pero la de hasta afuera. Cierto. Y además como que no te enseña todo el mundo tan maravilloso que existe con una práctica verdadera de brujería. Oye, a ver, ¿te acuerdas de tu primer ritual? Ya en la praxis, es decir, acuérdense que Mariana está diciendo todo lo que es académico, todos los libros devorados. ¿Cuándo pasaste de la lectura a tu libro de brujas? Me imagino que tienes un libro de brujas. Sí, mi grimorio tengo. A ritual. ¿Y qué fue? ¿Y para qué fue? Mira, ritual fue uno de sombras. Okay. A mí me gusta hacer mucho trabajo de sombras, que involucra mucho trabajar literal con tu propia sombra, ¿no? Tu parte negativa que existe, que luego a veces las personas como que no lo quieren ocultar. Por ejemplo, y siempre lo digo, es que hay veces que ocultamos aspectos negativos nuestros como si no quisiéramos esa parte nuestra. Por ejemplo, alguna persona que, no sé, que es egocéntrica, va a querer ocultar esa parte porque sabe que es malo, ¿no? No. Voltea a ver tu sombra, claro. Entiende que eres así y utilízalo para algo bueno. Si eres egocéntrico, pues entonces a lo mejor puedes utilizarlo para un impulso en ser una mejor persona, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, yo hice un ritual de como trabajo de sombra que involucra mucho, pues, estar en la oscuridad, poner velas, hacer trabajo con el espejo, que también hay muchos trabajos con espejo, tanto el espejo normal y el famoso espejo negro. Entonces, pero primero fue un espejo normal y meditación, ese tipo de cosas. Creo que fue mi primer ritual, como para mí y demás. Y que haya sido como el más impactante, yo creo que fue como un ritual para conexión con mis muertos, porque ya los empecé a sentir. Okay. Y ya. Me imagino que hay una preparatoria de esto, es decir, para que tú puedas llevar tu modo brujeril, por así decirlo. O sea, debe de tener no una etiqueta per se, pero sí una corriente. ¿Qué corriente es la brujeril de Mariana Emaús? Es mucho brujería verde, que no me gusta ponerle los colores. Y hay mucha necromancia. Okay. Sí, me queda claro por esto de los muertos, me queda claro. Ajá. Y en ese contexto, cuando tú ya empiezas a buscar el contacto con los muertos por medio, ya lo acaba de mencionar, espejo y otros elementos, la bruja, como tú dices, no quieres ponerle colores, pero para que lo entienda la gente, la bruja verde, ¿qué hace? Pues trabajas mucho con plantas, con hierbas, con tu entorno de naturaleza, ¿no? Y me gusta mucho trabajar con eso, salir, sentir distintos entornos. Incluso cuando sales de viaje tienes que entender que los espíritus que existen en ese entorno van a ser distintos y se van a comportar diferente, ¿no? Entonces, me gusta mucho conectar con el espíritu de las plantas. Si yo, por ejemplo, tengo mis plantas favoritas, pues estas plantas las tengo en la casa, que son como las plantas... las plantas se piensan de esta forma. Las plantas son como el nombre de la planta, por decirte, la lavanda. Entonces la lavanda es como la madre y todos los ejemplares que ves de lavandas pues son como las hijas de como el espíritu de la lavanda. Entonces me parece importante que si yo voy a trabajar y conectar mucho con la lavanda, pues voy a tener una de sus hijas y la voy a cuidar espectacularmente. Entiendo. Entonces tengo todas mis plantas para trabajar con ellas, porque son al final como que este nexo muy genuino, muy natural, literal, con el otro lado, ¿no? Okay. Entonces, al final la muerte está muy asociada a todo lo tónico y las plantas, los árboles, pues al final siempre están como que conectados como con este tema con la tierra, tónico, sí, ¿entiendes? Claro. Entonces, ellas mismas como te pueden ayudar a conectar con el otro lado. Es más, tú puedes elegir trabajar con una planta estando viva o ya la planta ya seca. Entonces, y estas mismas con su mismo humo te ayudan a conectar con este otro lado. Entonces, yo que trabajo mucho literal con muertos, me ayudan mucho en esa conexión. Entonces, utilizo mucho en el concepto de lo verde y en lo más apegado hacia espiritual, ¿no? Claro. Más la bruja, yo me imagino, de la ermitaña, ¿no?
Entonces, me da como el contexto también de aquella gran sabia que se internaba en los bosques y que estaban... Es que aprendes, ¿no?, de ellos. O sea, y de hecho mucho de eso va el vuelo de la bruja. Ajá. El vuelo de la bruja no es me voy a montar una escoba y ¿sabes? Ajá, y asómate por la ventana porque me vas a ver. O sea, no, la verdad es que no. El vuelo de la bruja es un estado de trance muy fuerte. Total. Donde el espíritu se va y el chiste es justo conectar con estos espíritus que están en el lugar donde estás haciendo esta conexión y ellos mismos te dejan este aprendizaje. Y hay brujas que a lo mejor lo hacen con los espíritus naturales que te puedas encontrar en un sitio, o también lo pueden hacer algunas con entidades como por ejemplo con demonios, ¿no? Como existe en la Goetia. A ver, justo te iba a llevar a ese punto. Quiero saber a Mariana si evidentemente, a ver, una bruja real no da una distinción específica, aunque sí sabe clasificar ciertos seres, ¿no? Entidades espirituales y, como lo acaba de mencionar, demonios. Una bruja puede manejar o hacer manipulación de varias entidades. Sí. ¿Has manipulado demonios? No. ¿Por? No es de mi interés. O sea, fíjate que no es como que yo diga y yo piense mal de las personas que lo hacen, porque creo que también existe mucho, que era lo que estamos charlando antes de empezar. Sí. Creo que dentro de la brujería, y no está cool, es que de repente no sé, una practicante que es como de yo hierbas y empiezo a cantar con los aves. Ajá. Y de repente llega alguien y así, yo trabajo con demonios, y es como de ¿cómo puede ser? Sí, entonces, pero simplemente respetar la práctica de cada quien. Yo respeto mucho ese tipo de prácticas. Realmente hoy por hoy no es ahorita de mi interés trabajar con este tipo de entidades, ni las cosas que ellos te pueden ofrecer, porque obviamente el interés de la bruja también va a depender con qué tipo de seres vas a trabajar. Si estás buscando algo que te puede ofrecer este tipo de demonios, pues trabaja con ellos. O sea, simplemente tienes que ser muy, de verdad, ya tener como una práctica ya muy avanzada, entender cómo funciona, cómo protegerte, que no son enchiladas, porque no es pararte enfrente del espejo y decir el nombre de un demonio 3 veces y ya está, ¿no? Claro. Entonces tiene su complejidad, y el manejarlos también es complejo. Pero entender que nosotros somos seres superiores por el simple hecho de estar aquí físicamente, tenemos una ventaja. Entonces también no pensar que el demonio siempre va a dominar, pero eso no significa que vamos a infravalorar lo que pueden ni subestimar el poder de un demonio, ¿no? Pero entonces, cuando quieras trabajar con uno, está bien. Yo de nuevo no estoy ahorita ahí. Tú en estos momentos, ¿no? No es como... Y de tu entorno brujeril, porque también sé que se hermanan las brujas en algún momento. Digo, conocemos el concepto de aquelarres, ¿no? Sí. ¿Tienes aquelarre? No. Ok. Soy bruja solitaria. Solitaria. Ermitaña totalmente. Sí. Oye, y en ese sentido, ¿has visto, atiendes personas? Primero sería la pregunta. ¿Atiendes? Sí. ¿Qué tipo de consultas te hacen principalmente? Principalmente, mira, la gran mayoría creen que tienen un trabajo. Okay. Creen. Okay. Porque la mayoría no lo tiene. Es muy difícil que una persona se dé cuenta que tiene un trabajo, porque el trabajo, cuando supongamos que yo te quiero hacer a ti un trabajo, ¿no? Hay 1000 formas de trabajar a las personas, muchísimas. A mí me gustan mucho los famosos puppets, los muñequitos. Los puppets son buenísimos porque creo que es muy fácil poder trabajar con ellos, ponerlos en el entorno que quieres que esté el mono o lo que tú quieras, ¿no? Yo no le hago ningún mal a nadie. Nunca he hecho un trabajo ni de mí hacia nadie, ni he aceptado dinero para atacar a alguien, algo, jamás. ¿No? Que además yo nunca he cobrado a nadie ni un centavo, ¿no? Okay. Pero dentro del conocimiento que existe en la brujería, por ejemplo, tú puedes trabajar con un muñeco para algo bueno o para algo malo. Uh-huh. Si lo haces para algo malo, pues vas a atacar al muñeco. Le vas a hacer que, si quieres que se enferme, si quieres que a lo mejor no pueda ser capaz de hacer sus cosas, pues le vas a atar las manos, le vas a poner cosas, ¿no? Le vas a meter, a lo mejor en el estómago le puedes meter cosas, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero también lo que se le hace con el mono es le vas a atacar en la cabeza, le vas a atacar los ojos para que no sea capaz de ver el trabajo. Entonces, si el trabajo está funcionando, uh-huh, al mismo tiempo va a funcionar esta parte de no vas a verlo. Claro. Entonces, no puede ser que te estés dando cuenta y entonces, y al mismo tiempo te está funcionando el trabajo, ya perdió coherencia el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, exacto. Es decir, a ver, sí lo sabe hacer, ¿eh? Sí. Nos queda claro, pero no lo has hecho. Pero no lo hago a nadie.
Lo he hecho puppets como para mejorar un poco un tema de salud, a lo mejor abrir caminos, como cosas así, pero otra cosa no. Lo que pasa es que sí, digo, yo como investigador, me he encontrado con casos siniestros. O sea, es decir, sí he visto como la connotación maléfica de una persona en ejercicio de interponer o interceder para que esa otra persona caiga en enfermedad, en desgracia y en cantidad de cosas. No la bruja está tentada a eso, Maus. Yo creo que cualquier persona que practique magia o brujería, pues al final son personas, y creo que cualquier persona, incluso, por ejemplo, es como si yo te doy a ti un puesto de trabajo brutal. Puedes estar tentado a lo mejor a ser un tirano, ¿me entiendes? Y tú y pisar a los demás para tú escalar, puedes hacerlo, pero y pasa lo mismo en la brujería. Pero creo que tiene que ver muchísimo más con el tipo de persona que eres tú y qué tanto estás conectado con esa espiritualidad. Porque, por ejemplo, existe la bruja que literal pues le gusta trabajar y hacer este tipo de cosas y no conecta mucho con ella misma. Y eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, a mí, desde que yo practico brujería, yo me considero una mejor persona porque he encontrado muchísimas cosas horribles de mí que a lo mejor tengo que seguir trabajando, pero eres más consciente de ti mismo y buscas esta como superación de ti mismo. Pero habrá brujas que no. Habrá brujas que les gusta más el poder, porque además te empiezas a dar cuenta que tienes poder sobre las cosas y el poder no es para todos. No a todo el mundo le cae bien y no todo el mundo toma las buenas decisiones con el poder. Entonces... Es que ese es mi punto. De repente sí nos hemos dado cuenta, no solamente por las investigaciones, sino por la gente que hemos entrevistado, que siempre hay un intercambio en cada hechizo. O sea, en el contexto es justo lo que acabas de decir. Yo me hago mejor persona porque yo traspolo lo siniestro que yo tenía o lo que yo considero que no, lo meto en la brujería, en el hechizo, ¿no? Siempre hay un intercambio, pero ¿qué pasa cuando el intercambio o en la propia evocación de una entidad espiritual te llegas a encontrar a alguien que venga mal, o sea, es decir, un iracundo o un psicópata y quiera manejar la situación? ¿No pasa eso? O sea, como que... O sea, es decir, que tú evocando un espíritu, una entidad, se te salga de las manos por el hecho del... ¿Sí me explicó? Por el tipo de entidad con el que estás trabajando. Exacto. Es que, a ver, que los muertos que estás trabajando, o sea, pues eran personas, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si tú quieres, porque existen tratos con espíritus, tú puedes ir con un espíritu y tú le puedes pedir que sea guardián de tu casa. Entonces, y puedes llevarte de cierta forma el espíritu a tu casa en un objeto que tú lo vas a tener que tener pues bien tratado. Obviamente tienes que dejar sus ofrendas y tú tienes que pagar de cierta forma. Tú puedes elegir el espíritu con el que te va a acercar, o te vas con un random ahí en el cementerio y tú dices, tú, o puedes irte a un cementerio donde están enterrados soldados, por decirte. Pues me voy por un soldado, le gusta servir, le gusta cuidar, tiene esa necesidad. Sí, claro. Y está muerto y lleva mucho tiempo sin hacer eso que le apasionaba. Entonces, pues va a ser más fácil mi trato con él. Voy a llegar con ese espíritu, le voy a hacer este trato, me lo voy a llevar a mi casa y me va a cuidar, ¿no? Todo el mundo gana. Yo entiendo. Pero si te encuentras de la misma forma, pues tú también puedes encontrarte un espíritu que tiene incluso como estas... como que esta necesidad como de incluso de perdón por la palabra, ahí lo puede hacer, no puedes encontrarte un asesino. Entonces va a tener esta necesidad de matar. Ese es el punto. Hasta dónde llega el trabajo de la bruja a someter a esta entidad. Tienes que tener un control absoluto, pero tienes que saber que puedes encontrarte uno que te vaya a engañar, puedes encontrarte de nuevo uno que te quiera hacer daño. Entonces, sí. Uno haciéndose pasar por un humano y resulta ser un demonio. ¿Te ha pasado? No me ha pasado que sea un demonio, pero sí existen estos famosos, es que se le dicen como bromista, trickster, ¿no? Que de repente llega y es como incluso hay personas
que ven a alguien y te piden una moneda. Ajá. Y esas son como de cosas como ya un poco más, historias más paganas, pero me encantan ese rollo. Ok. Que son personas que llegan y te piden una moneda. Sobre todo de repente hay personas así que te existen en los cementerios. Ok. Y te piden una moneda y realmente no es una persona, es un espíritu que quiere a cambio esta moneda porque está asociada a la moneda como a poder hacer cosas del otro lado. De ahí viene mucho lo de, por ejemplo, Caronte, ¿no? Que te pasas y le das esta moneda, este tipo de cosas. Para que te pase el río, Existen ese tipo de entidades que se pueden manifestar así como para obtener algo de ti. Pero también al momento de estar trabajando con espíritus, tú si te puedes encontrar a alguien que a lo mejor es una energía mucho más fuerte, más pesada, que está arraigada al lugar y tú estás trabajando con esta entidad y puede que no te salga bien, ¿no? Entonces, pero si estás por eso, si ya estás tratando con espíritus que no son los tuyos, porque por ejemplo los míos, pues yo estoy segura y estoy tranquila, claro, porque son mis propios espíritus que yo, por ejemplo, trabajo tanto con ancestros. Pero si vas a tratar... ¿Tus familiares? Ajá, sí, claro. Pero a ver, ojo, vamos a contextualizar. No son familiares de Mariana. Sí, mío. Así se les... ¿Sí? ¿Tus familiares? Sí. O sea, ¿utilizas a tus familiares? Sí. ¿De línea familiar? Sí. Ah, no, yo me refería a tus demonios familiares. Ah, no. ¿No tienes ningún demonio familiar? No te creo, Maus. Demonio familiar, no. Existen los guardianes. Okay. Y es que también nosotros tenemos la necesidad de ponerle nombre a las cosas y no siempre es así. A ver. Por ejemplo, un espíritu se desarrolla. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con, por decirte, mi abuela, y yo trabajo y trabajo y trabajo con ella, y se vuelve como un guardián mío, y yo se lo paso a mi hija, el espíritu de mi abuela no va a ser solamente un espíritu tranqui y ya está. Se vuelve como hasta como estos famosos como entidades, ángeles, o sea, que sale la gente que ángel guardián, o sea, se vuelven este tipo de entidades que son más fuertes. Habrá quien le quiera poner el nombre que le quiera poner, pero simplemente es un espíritu que ya no se le puede llamar un espíritu de una persona. Ajá, un común, pues. Ajá, como común, porque ya desarrolló, ya es distinto. Hasta la forma en la que se manifiesta, se maneja, se trabaja, es muy diferente. Maus, ¿me estás diciendo que manejas? No, bueno, ¿no manejas el espíritu de tu abuelita o sí? Sí, yo trabajo mucho con ella. O sea, porque se me hace como... Pues es confiable. Maus acaba de aceptar que usa el espíritu de su abuela. Es que... Y yo les digo a la gente, si vas a trabajar con espíritus, trabaja primero con los tuyos, porque les importa si te quieren cuidar. Si tú trabajas con otro, que es como lo que tú me dices, te atienes a que no sabes con qué te vas a topar. Y si no tienes la experiencia de trabajar con el otro lado, te pueden dar la vuelta. ¿Qué onda con las noches brujeriles? Sí, conoces algunas. ¿Haces celebraciones o no? Algunas las hago mucho en solitario. Ok. La mayoría las hago en solitario. Y solo las que me apetecen. Porque la verdad es que dicen, no, en el calendario de las brujas está mamón, está... No, a ver, me vale. O sea, la que yo tenga... O sea, la que lo haga, me encanta. Qué maravilla. Pero el chiste es qué conecta a cada persona. Y está bien. Entonces, si una persona conecta con cada una de esas fechas del calendario, qué bueno. Si no, no. Y yo conecto solamente con algunas. Por ejemplo, los solsticios para mí son lo más importante. Ok. O sea, por ejemplo... solsticio de invierno para mí es cuando más me gusta hacer como que rituales, sobre todo de pues algo no voy a evocar demonios ni nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí hago mucho ritual, por ejemplo, de limpieza, de purificación, también como esta conexión con la naturaleza, incluso como seguir estos ritos que existían antes, que era como para darle fuerza al sol, que de cierta forma es darle fuerza a lo positivo porque está toda la época oscura. Ese tipo de ritualillos me gusta mucho hacerlos en ese momento. Y si yo quiero hacer algo más, es el momento de hacerlo. Por ejemplo, si voy porque al final es un momento liminal, estás cambiando. Claro. Entonces, son momentos súper cool para hacer trabajos. Entonces, si yo, no sé, quiero activar unos huesos para usarlos de oráculo, lo voy a hacer en ese momento. Si quiero conectar con el espíritu de un animal, que a lo mejor tengo los restos del animal, lo voy a hacer en ese momento. Si quiero conectar con algo, lo voy a hacer en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, son momentos como muy chidos, tanto como nada más para conectar con la naturaleza o para hacer un ritual un poco más avanzado. Denso, más laborioso. Uh-huh. A ver, Mariana, y de estos tantos consultantes, cuéntame las historias más raras que te has encontrado. La verdad es que
Yo nunca me pronuncio así como de que yo doy consultas. No, pero me refiero a que los que se te acercan, ¿no? Ajá, pero la gente se acerca y conforme puedo los voy ayudando. Creo que el caso más raro, nunca supimos qué fue, pero había una entidad oscura en la casa de una chica y hubo 2 casos similares, pero el de uno estuvo muy tranquilo y el de otra no estuvo tan tranquilo. Era una entidad que estaba ahí y que estaba atormentando a la niña. Se le manifestaba, le causaba pesadillas. Y a la par hubo otro caso similar, pero de nuevo fue muy, muy sencillo quitarlo. También atormentaban a la niña, le causaba pesadillas, la niña se comportaba muy raro. Pero en este otro sí ya la estaba atormentando feo, le empezaban a mover cosas, le empezaron a como mover cosillas de la cama, tenía ya terrores nocturnos la nena, entonces empezaron a ver como cosas muy feas ahí, empezó a ver como olor ya muy fétido, se le echaba a perder la comida a esta chica y había ido ya con varios brujos y brujas que hago entre comillas porque no es que no sean brujos o brujas, yo no sé, yo no soy la persona para decir quién sí, quién no. Pero de que eran estafadores. Sí, pues evidentemente no funcionaba nada. Exactamente, porque hay unos que simplemente pueden hacerlo pero no quieren y hay otros que definitivamente no saben hacerlo y creo que ese fue un caso de estarlo persiguiendo muchísimo. Estuve a 2 de decirle, ya dame tu dirección y si voy, porque si no cesaba y sí se la estaba pasando muy mal. ¿Pero qué fue lo que...? Nunca supe bien porque yo no estuve ahí, pero sí definitivamente había una entidad. La entidad pudiera ser incluso hasta demoníaca y estaba arraigada al lugar. Era del lugar, no era de ellos. Entonces quitar un demonio de un lugar es muy difícil porque justamente están ahí por algo. Claro. Y tú si terminas en un lugar con un demonio ahí es porque el demonio te llamó y te seleccionó a ti. Entonces es por eso que se empieza a manifestar también contigo. Entonces yo creo que les pasó esto. La familia también estaba pasando por momentos difíciles, tienen muchas discusiones y es por eso que también como que ayudan a que el ambiente, la frecuencia, la vibra del lugar sea apta para que el demonio esté manifestándose y obteniendo como la energía de las personas que están ahí. Entonces, si eres una persona que eres susceptible a que tengas problemas familiares, tú tienes a lo mejor problemas de depresión, ¿cómo se llama? No sé, hasta de ira, ese tipo de cosillas. El demonio, pues obviamente es como de tú me vas a dar justamente lo que yo necesito. Ajá, claro. Y es cuando sientes que te llama a un lugar. Y puede ser un demonio llamándote literal para que estés en ese entorno porque te selecciona, porque eres apto para él, ¿entiendes? Entonces, vamos a ver, me explico. Entonces, suelen pasar esas cosas. Yo siento que les pasó a ellos. Era una familia que ya estaba teniendo demasiados problemas. La nena, pues obviamente empieza a tener como que problemas de depresión y se vuelve un farito para esta entidad demoníaca. Entonces se empezó a manifestar con ella. Eso que dicen que no se meten con los niños no es cierto. No, por supuesto. Justo me acabas de recordar un caso que investigamos ya hace bastante tiempo y todo se centraba en un muñeco que encontraron. Digo, muy parecido al payaso poseído que lo tenemos ahí en la vitrina. Pero aquí la versión era justo una niña que llega a una casa nueva, sus papás, todo padrísimo. Vamos a distribuir cuartos y no sé qué. Y en una de las habitaciones se encuentra un muñequito, un osito de peluche muy pequeño. Ahí empieza a enfrascarse la niña con el vínculo de algo extraño, raro que yacía en ese lugar. Y el vínculo era como una especie de vudú. Es decir, no era que le hiciera mal a una persona el muñeco, sino el muñeco era el vínculo entre el espíritu y la niña. Intermedió una bruja y terminaron saliendo corriendo. Todos. O sea, no hubo un trabajo específico real o algo que fuera como benéfico. En ese sentido, ¿te han tocado casos, además de algún otro caso que vincule no estrechamente con alguien que le aviente el hechizo a alguien más, sino que sean entidades como lo que acabas de contar? A mí no me ha tocado directamente, pero sí una persona cercana a mí ya me lo contó ya una vez que ya lo había pasado, pero sí platiqué mucho con ella analizando un poco qué fue lo que sucedió, porque me contó que tenía una muñeca, que la muñeca como que se movía sola. Entonces de repente se prendía, le quitaban las baterías y la mona seguía moviéndose o seguía funcionando, ¿no? Entonces empezaron a pasar de que la muñeca empezaba a moverse a cosas ya en el lugar.
Entonces, pues es que le empezaron a pasar así como cosas ya bien extrañas. Ajá. Y era, pero verdaderamente aquí, en lugar de que fuera como que el vínculo, como que esta cosa, aquí pasan dos cosas. Una, o lo utilizan como vínculo, Ajá. y pueden desconectarse de él muy sencillo, o también se vuelven como aferrados a este vínculo, que es por eso que luego se quedan los muñecos malditos. Ajá. Y es como de, pero ¿por qué el muñeco está maldito si yo no le trabajé nada al muñeco? Es que en algún momento funcionó de vínculo y se quedó arraigado ahí y Ajá. ya no se quiso mover porque le funcionó en su momento. Entonces es como si tú, no lo sé, utilizas, no sé, quieres ahuyentar una plaga y utilizas una cosita que sabes que te funcionó, la vas a volver a utilizar. Claro. Porque sabes que funciona. Esto mismo les pasa a los espíritus, entidades, demonios, no piensan como tú y como yo. Entonces piensan de una forma muy distinta. Entonces, si le funciona, se queda. Y es lo que le pasó a esta muñeca. Al momento que quererse deshacer de ella, la muñeca siempre regresaba a su casa, literal. Aparecía ahí. Claro. Suena súper de Hollywood, pero es que sí pasan esas cosas. Se hacen regresan, las cosas regresan. Y la solución ahí es quemaron al muñeco, porque ya supieron que no se iba a salir del muñeco. Si se hubiera querido desconectar el muñeco, no lo regresa. Claro. Se hubiera conectado con otra cosa de la casa. Objeto, claro. Exacto. No, ya estaba en el mono. Ya. Entonces, literal es tratarlo como que esa es la entidad. Entonces, se le prende fuego, pero se le hace con algo simbólico donde está encerrado. Por ejemplo, en algún bote de estos tambos o lo que sea, se quemó al mono para que ya se eliminara. Y al momento de que lo quemaron, se escucharon lamentos y gritos como si fuera de una persona. Okay. Y, o sea, me lo contaba y se le ponía la piel chinita, ¿no? De que definitivamente fue así. Entonces sí fue una forma de liberarlo y de eliminar esa cosa. Pues sí, y literal dejaron de pasar ya cosas en la casa. O sea, sí sucedió eso, pero sí. Digo, al final del día fuego, ¿no? El fuego, el purificador, el gran purificador. Exacto, y transforma. Del purificador. Entonces, Oye, y tú como host de podcast, de todo lo que te han contado, de todo lo que por ejemplo, esta historia que compartiste increíble, pero de todo eso, en la experiencia de aquellos que te lo cuentan, ¿cómo conceptualizan el demonio y cómo conceptualizas tú el demonio? creo que sí son conceptos diferentes. Porque creo que el tema de los demonios está muy cristianizado, ¿no? O Total. sea, creo que todo el mundo tiene este concepto de demonio porque, como lo dice la Biblia, la iglesia, y que mucho fue una estrategia literal de la iglesia para poder eliminar cosas, pues, paganas, creencias paganas. Por ejemplo, para la iglesia, un duende, un elfo, lo que tú me quieras decir, es un demonio. Cierto. Y se engloba en eso y ya está, no hay más. Pero por ejemplo en la brujería, no, un duende no tiene por qué ser un demonio, puede funcionar por algo bueno, por algo malo, tienen esa como que ese equilibrio de tener tanto algo bueno como algo malo como nosotros las personas. Claro. Pero pues la iglesia te lo pone, no, es que es un demonio. Entonces si tú tienes un duende en tu casa, tienes un demonio en tu casa para muchas personas. Entonces también les ponen como que siempre le quieren poner como que nombre, personalidad, hasta la misma gente le otorga más fuerza al demonio. No estoy diciendo que los demonios sean algo de jugar, porque luego cuando digo esto la gente, ella no sabe lo que es un demonio y los demonios Sí, siempre te pueden hacer destruir y que no sé qué. Yo lo sé, porque existe también niveles, pero es justo eso, de que siempre no son entidades súper fuertes y acaban con todo y, o sea, como no, tranqui, o sea, no siempre, y no por eso vas a trabajar con ellos, Claro. pero sí tienen esto de que es imposible de sacar, va a acabar con mi vida, o sea, ese tipo de cosas. Y han habido muchísimos casos en el que una persona en total desesperación por proteger, sobre todo madres, a sus hijos de entidades demoníacas, terminan exorcizando la casa con la mera intención. Entonces, creo que también las personas le dan mucha fuerza a muchos demonios que a lo mejor no la merecen, y habrá unos que sí son pues entidades ya extremadamente fuertes, poderosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí les ponen como que esta necesidad del humano y de las personas de literal humanizar todo, de que todo funciona como una persona, claro, y que le vas a hablar y que va a pensar y para mí no, eso es una energía y que va a funcionar como le conviene y va a transformar las cosas como conviene y no piensa como una persona. Sí, porque es una criatura, es una criatura, es una... Sí.
E incluso hay diferentes tipos de demonios, claro. que aquí son otras cosas. Creemos que sabemos todo y es la parte súper egocéntrica del ser humano, de ya como conozco cosas, ya está, ahí está, y si no es eso, tú estás mal y no. Yo creo que el demonio ni siquiera hemos terminado de entender realmente cómo funcionan los demonios, qué tantos tipos de demonios existen, claro, qué tantos tipos de energías de bajo astral existen, claro. cómo funcionan. Creo que ni siquiera tenemos nosotros el conocimiento todavía, así como no tenemos todas las respuestas de la ciencia, tampoco tenemos todas las respuestas. No, menos, del ocultismo menos. Exactamente. No, a ver, yo quería cernir la pregunta justo en qué opinaba Mariana acerca de los demonios bajo su enseñanza brujeril, porque usualmente la mayor parte de las brujas, no todas, pero la mayor parte, simbolizan a este demonio justo como esa apariencia varonil. Esa apariencia, por ejemplo, en los aquelarres existen unos sacerdotes que les llaman sombras. Hay algunos aquelarres que son invitados hombres a ofertar rituales y demás. Pero hablando del tema brujeril de la época medieval, tema brujeril martillo de las brujas, en ese sentido donde se narran textos como se hacían aquelarres y en los aquelarres había orgías con diferentes demonios, ¿no? La connotación de la escoba y el falo y todas estas situaciones, ¿no? O Baphomet como el amante o el esposo de las brujas. ¿Tú qué piensas acerca de este contexto? Más allá de lo humanizado que puede ser y lo misógino, evidentemente, liado a la religión, ¿ok? Ajá, claro. Quítame esos dos parámetros y quiero que me lo digas desde tu punto. Desde mi punto de vista, creo que hay entidades en los aquelarres, tanto que pueden ser femeninos, porque incluso antes del diablo existían pues estas como las buenas damas, ¿no? Ajá. Entonces, o las damas blancas, 1000 nombres, que eran ellas, o también Diana, ¿no? Que eran las que la llevaban a las brujas en el vuelo. Sí. Entonces, inició con un concepto femenino. Después ya llegó el famoso diablo, ¿no? Que porque no tenía nombre, o sea, simplemente es el diablo. Y ya está. Y ya está. Incluso hasta la actualidad existen estos trabajos que se hace con el diablo, que le dicen el diablo pagano, que no es el Satanás, no es nada así. O sea, simplemente es una entidad extremadamente antigua y que está súper arraigada de nuevo a lo tónico y que sí es como el señor de los aquelarres, ¿no? Sí, sí. Cada aquelarre puede ser totalmente diferente y de nuevo no por eso uno es correcto y el otro es incorrecto. Puede haber un aquelarre en donde se juntan las brujitas y vamos a hacer así como vamos a quemar romero, ya sabes, y se ponen a meditar juntas. Qué bueno es eso, aquelarre. Entonces, pásela bien, ¿no? Pero existen otros aquelarres, por ejemplo, donde sí existe ya un vuelo un poco más avanzado, vuelo en donde te vas a encontrar con el diablo y este diablo te va a otorgar conocimiento, te va a ayudar con algún ritual que tú quieras hacer. Para este tipo de aquelarres, el chiste es en entrar en algún tipo de trance. El trance puede venir de muchísimos lugares. Puede venir desde un baile estático, puede venir desde una meditación, puede venir desde estos ungüentos que eran los ungüentos del vuelo de bruja, puede venir desde 1000 lugares y también de las orgías. No es que estén descabelladas. Al final, dentro de las orgías o incluso relaciones sexuales entre solamente dos personas, lo como quieran, pero funcionaba mucho para entrar en este éxtasis hasta llegar al trance y poder tener esta como conexión con este otro lado. Incluso de ahí mucho viene también la magia sexual, porque terminas puedes tú sellar muchísimas cosas con el sexo. Y es que por eso le pregunto a Maus, porque justo no he escuchado como a ninguna brujita que pase por ese punto, ¿sabes? O sea, por lo menos tú me lo explicaste y de una forma bien directa, ¿no? Hay brujas que dicen, no, es que no, yo no hago eso, ¿no? Y es donde yo les pregunto, espérame, es que una bruja no tiene distinciones de eso, hasta donde yo tengo entendido. Tal vez puedes orillarte por ciertos elementos o ciertos conceptos como ir a lo herbolario o ir directamente al hechizo, cosas así, ¿no? Hay quien me decía aquí, la magia, Samudio, es la entonación de la voz. Decía,
Cuando tú haces magia, cuando una bruja hace magia, es cuando entona, es cuando con intención de la palabra hace magia. Como los antiguos. Ajá, el encantamiento. Y la bruja o brujo es el que utiliza elementos para transgredir la realidad de otra cosa, otra persona. Eso también viene mucho de conceptos un poco más paganos, incluso hasta se puede ir como a lo nórdico, porque existen diferentes tipos de magia y que puede ser una, como la estás diciendo, y otro que es como el que lo realiza, ¿no? Pero ese es como que un concepto más pagano. Yo creo que al final, ahorita, cada quien puede practicar la magia muy diferente. Claro. Magia al final es alterar la realidad, ¿no? Entonces, si tú ya alteraste algo como lo hiciste, es magia, porque ya cambiaste esa realidad de cómo estaba. Entonces, esa es la verdadera magia. Pero puede hacerse con puede ser con encantamientos. Ahora que los encantos también sí funcionan y viene mucho también por la frecuencia en la que lo estás diciendo, lo que estás diciendo, si estás utilizando palabras mágicas y dentro de esto entrar en un trance. Es por eso que de repente en la brujería, y yo sí lo llego a practicar. Por ejemplo, hago algún escrito, lo que sea, como si fuera un sigilo, pero en lugar de fusionarlo, lo puedes cantar. Y lo entonas y puedes entrar como que en este trance con un tambor. Yo uso mucho un tambor. Entonces de repente está ta, y tú ya puedes hacer como ese encanto, por así decirlo. El encantamiento en voz. Ajá, exacto. Pero con el beat del... Exactamente. Y el tono que se elige es mucho también para entrar en el trance. Y lo que estás diciendo también es importante, ya sea porque estás conjurando algo, o porque estás como que entonando con algo, o estás haciendo algún hechizo, o estás reafirmando el hechizo que ya hiciste. Es como vas seleccionando lo que vas diciendo, y es como mucho con la voz, con el canto, con la música. ¿Y ya has encantado? Pues sí, o sea, yo sí hago. Para tu beneficio. Para mi propio beneficio, sí. Pues sí, no digo, es que bruja que no ejerza sus propios hechizos, pues no es bruja, ¿no? Ajá, sí, claro. ¿Qué hacen? ¿Puedes revelar? Sí, o sea, realmente lo que hago, por ejemplo, si estoy haciendo algún trabajo que quiero que funcione, pues bueno, lo voy a reafirmar con eso, ¿no? Si estoy haciendo algún tipo de sigilo, voy entonces a decirlo, y entonces empiezo como con el tambor. O también si quiero lograr llamar a algo o a alguien para que me dé un mensaje, es como mi forma de conectar con eso, y entonces después de ello entro como en un trance y espero el mensaje o algo así. Y en las versiones, por ejemplo, como más europeas, como hace rato lo comentábamos, como la bruja pagana o la brujería celta, ¿sabes acerca de las runas, me imagino? Sí, me encantan las runas, yo leo las runas. Tengo entendido que te fascina el tema de las runas, y es como tu especialidad. Sí, o sea, también hago magia nórdica, entonces pues, obviamente llegan las runas. ¿Celta o todo este asunto? Más hacia nórdico. ¿Vikinga? Ajá. Ah, ok. Es que realmente como que los celta... es que realmente no tenemos mucho conocimiento de los celta. Es como una necesidad de nuevo de querer apropiarse algo, pero ni siquiera tenemos suficiente información. O sea, el símbolo de la triqueta realmente hasta se inventaron el significado, porque no hay realmente ningún testigo de nada de que te pueda decir de que realmente qué significaba uno con los otros símbolos y en dónde se encontraba, pues se intenta descifrar. Pero incluso hay más información hacia lo nórdico que lo celta. Sí, es decir, de repente siento que también muchas personas pecan mucho de crear falacias por desconocimiento, evidentemente. Por ejemplo, ahí meten en la misma cubeta los celtas, los nórdicos, los druidas y una forma vasta y llana de personajes, incluso de culturas que no tienen nada que ver. Que no tiene nada que ver. De hecho, muchas formas de rescatar a veces los celta es por esta de repente que se llegaron a utilizar y como asocian en cierto punto con romanos. Entonces ahí de repente se pueden encontrar ciertas cosas como de cómo funcionaban los celtas, pero a ciencia cierta hay muy poquita información de los celtas. Y está todo tergiversado. A ver, entremos de nuevo a rúnico. Aquí, por ejemplo, tuve una bruja que me decía que se portaba siempre una runa con corteza de tejo. Me describió algo interesantísimo, que lo encontró en Inglaterra y así asado, y hizo una runa con la corteza de tejo. Ella dio su versión bajo ese contexto. Platícame tu versión de lo rúnico.
Es que lo rúnico es muy amplio. Mira, las runas, literal, es un abecedario. Ajá. Entonces tú tienes tu ABCD y es lo mismo con las runas, que yo utilizo el de Futhark, entonces se llama Futhark por cómo empiezan las letras, ¿no? Que incluso empieza con la F. Okay. Cada letra, cada runa tiene su propia simbología. Por ejemplo, no lo sé, por decirte Urus, ¿no? Que tiene Urus, es como una representación de como animal, entonces como que tiene los cornillos, entonces simboliza mucho como que el esfuerzo, el trabajo por las cosas. Entonces, así como esa runa hay muchas en donde se les encuentra como el significado de esa runa en específico. Con base en eso se hacen las lecturas e interpretaciones y se pueden hacer también sigilos. Ahora, la brujería y la hechicería que existía antes con las runas no era tanto porque la runa hace magia. Es decir, cuando me dicen, usa esta runa para que abrir caminos o usa esta runa de la belleza, eso no existe, es una letra. Entonces, lo que hace realmente las runas se utilizaba para hacer el encanto. Es decir, la magia estaba en lo que estaba escrito. Entonces, va más por ahí el tema de las runas. Si tú haces un sigilo con una estrategia que puedes utilizar letras, va a funcionar. Si yo te hago una lectura y yo quiero hacer un sigilo de las runas, el sigilo no debería de ser tanto porque utilicé unas letras así porque se vieron bonitas o porque a mí me apetece. No, o sea, es una lectura de runas. Entonces, con esta lectura de runas, ves para dónde va, seleccionas las runas que fueron clave de la lectura y entonces cuando se pide el consejo, agarras también esas runas y se hace entonces un sigilo. Es un trabajo un poco más complejo, pero pues eso es lo que se tiene que hacer con las runas. Pero eso de que nada más llegan y te dicen, pórtate esta runa para... No es así, pero digo, cada quien su práctica, si a ellos les funciona, qué chido. Para mí la verdad es que no. Me encanta qué chido. pero la verdad es que no, para mí la verdad yo no lo veo así. Entonces, me encontré por ahí una persona que me dijo que vio que en TikTok, que también la brujería de TikTok, de repente hay cosas muy interesantes y de repente hay otras que sí me va a dar una embolia viendo eso, ¿no? Pero sí se pasan. Y me dijo, es que vi me comenta la chica, vi en un video de TikTok que una chica se puso Berkano en su teléfono para verse más bonita. ¿Te cae? Y yo de verdad dije, me salgo de las runas en este instante. Pero ¿me entiendes? Entonces hay cosas así. Pero las runas no son eso. Son muchísimo más. Y se pueden hacer encantamientos también con las runas. Puedes cantarlo, puedes de nuevo puedes poner el sigilo, puedes hacer muchísimas cosas con ellas. Y estas también se pueden consagrar en rituales. Por ejemplo, mis runas, yo sí las consagré y cada una está tallada en madera y le puse sangre a cada una de la runa en un ritual que yo le hice como una ofrenda la verdad en un blot. Entonces yo así fue como lo hice, conecté con las entidades que yo tenía que conectar, con las que yo creo también, que también cada quien puede conectar con quien ustedes quieran, y así fue como yo consagré mis runas. O sea, sí requieren también un trabajillo más complejo más profundo, y no es tanto de compré mis runas en Amazon y se ven doradas y están muy bonitas. O la cajita, ¿no? Ajá, sí. Que es una lanísima, es una mercha pero deberías de vender runas. Sí, exacto. Esto de imprimirles la sangre, ¿qué onda? Porque de repente también ella escuchó, no, la sangre es muy importante, no hagan nada con sangre porque la sangre tiene rastros de tu espíritu, tiene rastros de tu alma, tiene todo tu ADN, tiene todo eso. ¿Es bueno o es malo? Dentro de la brujería, en el caso tuyo, pues tú consagras tus runas con sangre. Yo uso mucho sangre. Yo de verdad me encanta trabajar con la sangre. Me fascina. Hasta en el cabello traes. Sí. Hasta te saludé. No, sí. Yo trabajo mucho con sangre. Y vaya que de repente hay practicantes que de repente les saca de onda eso, ¿no? Que a mí me saca de onda que les saque de onda. Realmente. Hay muchas formas de utilizar sangre. Yo, en lo personal, no me corto. O sea, eso también está súper Hollywood. Con que utilices un poco de tu sangre puede funcionar. Por ejemplo, si tú quieres hacer a lo mejor quieres
ofrecerle algo a una deidad. Ajá. Y quieres como unirte de cierta forma con esta deidad. Y por algo también se utilizaba la sangre. No nada más utilizaban la sangre de animales en sacrificios, también se utilizaba de las personas, y las personas también dejaban su sangre. Y por sangre también puede ser algún hasta fluidos, o sea, puedes utilizar muchos fluidos también en la brujería. De otra sangre. Entonces yo lo que hago literal es, me pincho el dedo con una lanceta parece que soy diabética, pero no, pero tengo mis lancetas, porque literal me pico y con esa gotita y se puede diluir en agua y puedes hacerlo. Pues si quieres hacer como alguna conexión más profunda con alguna planta, a mí sí me gusta entrar en trance con ella, conectar con ella y le ofrezco un poco de mi sangre para conectar yo con la planta. Claro. Entonces se pueden utilizar este tipo de cosas. Existe también el beneficio de la mujer para el trabajo de brujería, que tenemos la sangre menstrual, que todos, ¿pero cómo? Pero hermana, tema, tienes un flujo de que puedes hacer mucha cosa con muchísima sangre. Entonces también se utiliza, y yo en lo personal sí he utilizado también sangre menstrual para hacer trabajos de brujería, pero obviamente tiene que ver algo conmigo. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo... O sea, para contigo, o sea, dices, yo hago brujería, pero para mí, en el sentido que no se lo haces para alguien. No se lo hago a nadie. Menos en el flujo menstrual. Ajá, el flujo menstrual lo puedes utilizar, la neta, en amarres. O sea, la neta se puede usar en amarres. ¿Es real eso del toloache combinado con como dicen, el agua de calzón? El agua de calzón, el flujo, flujo vaginal. Sangre menstrual. En el caso de los hombres, el semen. Incluso se puede utilizar hasta orina también para hacer los amarres. Todo ese tipo de cosas se pueden utilizar y funcionan. En lo personal, la sangre menstrual la utilizo, según la gente de estar así, pero no se la pongan en la cara. No se la pongan en la cara. Pero por ejemplo, si yo quiero conectar, hay una festividad que me gusta mucho que es nórdica. Dentro de las festividades de Yule, que son las de solsticio de invierno, son varias noches. Dentro de todas estas noches, hay una que es la de las madres, que es únicamente para las mujeres que existieron en tu linaje. Wow. Y está muy bonito porque es una conexión con todas estas mujeres y que probablemente hubo brujas. Claro. Entonces es cuando más se van a manifestar. Y si trabajas con algunas entidades o deidades femeninas, las utilizas ese día, ¿no? Por ejemplo, yo conecto mucho bajo mis creencias, enornas, no sé, que si es Frigg, que si es Freya, que si es Hel, todas estas entidades que son femeninas, se puede trabajar con ellas y también conectar con estas mujeres que son de tu linaje. Para ese tipo de rituales, por supuesto que voy a utilizar la sangre menstrual, ¿me entiendes? Es una simbología hacia lo femenino y con tu propia sangre de tu propio linaje. Entonces, pues es un elemento muy completo. Un elemento muy fundamental y muy, como lo acaba de decir Maus, femenino. Porque un hombre no menstrua. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando estás conectando con estas mujeres, pues me parece que es como muy, muy acertado. Ahora, retomando, toloache. A ver, toloache, la planta existe, ¿eh? Y ojo, en ciertas dosis sí crea locura. Muchas de las plantas que existen en la brujería y que se utilizan mucho, pues realmente son plantas venenosísimas. Sí, alucinógenas, ¿no? Y todo este asunto, ayahuasca y toda la bola, el zapito. La belladona también, por ejemplo. Sí. Y en grados altos puede provocar locura. Sí. Ahora, combinada con la menstruación, lo que le dicen el agua de calzón, no sé por qué le dicen así, yo me imagino han de hacer porque tecitos, también, ¿no? De ¿no? repente utilizan de la ropa interior. Es que yo me imagino que han de poner, el chonino en agua como tisana, ¿no? Y dicen, aquí está el agua de calzón, ¿no? Bebe. Y imagínate, perdón, voy a expresarlo, discúlpeme, querido productor, el cótex, ¿no? Literal, entre menos... Perdón, pero se me imagina así porque no sé cómo. Ilústranos. Mira, hay muchísimas formas de hacer amarres, o sea, muchísimas. Hay unas, por ejemplo, que puedes utilizar que son un poco más grotescas, que a lo mejor vas a utilizar, que la brujería todo es mucho de magia, de simpatía, de simbolismos. A lo que me refiero con esto es, si yo quiero hacer algo de amor, ¿qué órgano te asocia a ti el amor? El corazón. Sí. Voy a conseguir un corazón. Entonces consigues un corazón de algún animal y lo puedes utilizar en el ritual. No estoy diciendo que voy y mato animales, por favor. Pero me preguntaron.
cómo se hace. Entonces hay varios. Entonces esa es una forma. Entonces vas a utilizar ese corazón, ¿no? Y a lo mejor quieres causarle algo al corazón que no estaba hacia él. Entonces, pues bueno, vas a utilizar entonces unos clavos. Estos clavos los puedes conseguir en 1000 lugares. Por ejemplo, los clavos de las iglesias son buenísimos para hacer brujería. O sea, los clavos de utilizar. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia, muchas brujas lo hacen. Y de repente están viendo así, a ver qué hay en el suelo, porque está de cierta forma, ya está... salido el clavo. Sí, pues es que no es consagrado, pero por algo así, se me fue la palabra, pero pues cuando va... ¿Cargado? Está cargado, porque literal estás en una iglesia donde se están tratando como ritos y la gente le está impregnando su energía. Al final, lo que viene de la iglesia está súper cargado. Sí, es una egregora increíble ahí. Exacto. Entonces tú puedes utilizar esos elementos para hacer brujería. Entonces, si vas a utilizar un clavo, pues mejor si te encontraste un clavo en la banquita de la pues, o sea, ahí está, ya están las paganas, herejes. Por eso entran a las... y así no... Por eso muchas brujas van a las iglesias para sacar el agua bendita, hasta le piden al padre, por favor, bendígame esta cosa, ¿no? O bendígame, padre, y tienen algo allá abajo, o se llevan el coso, ¿cómo se llama? La hostia. La hostia. Y literal la sacan para después utilizarla. No. Ajá. Oh, y sí suena bien pagano eso. Bien hereje, más bien. Está súper hereje, pero es que también... Pero incluso brujas cristianas, porque dicen, ¿cómo puede ser? Pero es que y católicas, hay brujas y trabajan con santos específicamente y también utilizan estos elementos, no como tanto como herejía, sino para conseguir como que esa bendición para poder consagrar sus propios trabajos. Pero volviendo al otro... puedes tener, por ejemplo, este tipo de cosas y le vas a poner, luego hay gente que le pone distintos elementos, por ejemplo, que le hace las piedras imán, ¿no? Como para atraer, y se utilizan ya sea la ropa interior de la persona, si funciona también ese tipo de cosas, tus propios fluidos. Hay chicas que utilizan incluso como quieren amarrar a la pareja, pues es como de voy al baño rápido. Y consiguen el fluido, el semen que ya tenían dentro de ellas para eso utilizarlo para hacer el amarre. Ok. O sea, sí se proyectan mal plan, ¿eh? Sí. Oye, entonces, pero sí surte efecto. Sí, claro. Digo, evidentemente el toloache, imagínense con menstruación, que al final del día es sangre desechada. Sí, es que mira, y de hecho existen dos ramas. Hay gente que cree que el fluido menstrual es como justo, es un flujo que ya se desechó sí. y que no tiene como que tanto como que este uso mágico para, por ejemplo, si usas una sangre fresca, ¿me entiendes? Pero yo no creo eso. Yo sí creo que sangre, punto. Y se acabó. Entonces, y al final, incluso, por ejemplo, se pueden utilizar estos otros desechos, por ejemplo, la orina, ¿no? Entonces, la orina también pudiera funcionar para el amarre y también se utilizan para ciertos trabajos. Por ejemplo, y esto es muy básico, por ejemplo, que te conté que es un amarre muy tranqui, muy básico. Ok. O sea, hay cosas más avanzadas. Okay. Pero, por ejemplo, el famosísimo, hace poquito a alguien le conté, pero el famosísimo frasco de bruja que existe afuera de las casas o enterrado fuera de la casa de una bruja. Okay. El frasco de la bruja lo que tiene son desechos precisamente de la bruja. La bruja hace, literal, utiliza orina en un frasco, utiliza su cabello y al mismo tiempo le pone alguna planta como estas de protección, de purificación, pone vidrios, pone a lo mejor cuchillas en este frasco. Okay. Y lo ponen enterrado fuera de la casa con la idea de que tiene su orina, tiene su esencia. Entonces, si le mandan algo a la bruja, va a llegar hacia su esencia, a la primera esencia que está fuera de su casa, pero tiene todos estos elementos para romper el hechizo. Entiendo. Entonces, es como un fetiche. Más o menos, es que depende cómo utilices tú un fetiche. Por ejemplo, el fetiche... mira, puedes utilizar el fetiche para conectar con una entidad en específico. Por ejemplo, si vas a querer utilizar, no sé, a lo mejor tú vives en un lugar cerca de una zona natural. Todas estas zonas tienen sus propios genios locales. Y existe como con esta que hasta los propios diablos, ¿no? Estos daimones de estas zonas, y tú a lo mejor quieres conectar con una.
Entonces es una forma de conectar directamente con esta entidad. O también si quieres conectar al famoso diablo pagano, también puedes hacer este fetiche para que en lugar de que tengas que ir a algún lugar, tienes ahí tu propio fetiche y tienes esta conexión directa con esta entidad, con este demonio, con este daimon. La torre, o sea, es un mundo, es muy vasto. Sí. Ya luego nos platicas los rituales en serio que has hecho. A mí se me hace que se me suró Mariana, ¿eh? Sí, es que sí, hay de rituales a rituales. Y luego dicen, es como es que ese ritual esa no es brujería porque no es ese ritual súper extraño, súper brutal. O sea, que si hay rituales, obviamente que hasta puede haber sacrificios humanos, pues sí, obviamente, ¿no? Y hasta habrá unos que requiera que la persona se sacrifique de forma intencional. Ajá. Y hay otros que, pues, mientras esté ahí. O los ponen, ¿no? Los ponen. Está cañón. Pero eso sí ya está muy. Por último, y te agradezco infinitamente la estadía aquí en Historias Embrujadas. ¿Qué le recomendarías a todas aquellas chicas que están como justo en el mood de es que yo me siento bruja, es que yo siento que el llamamiento ya me llegó, o porque hoy es tendencia, ¿no? Hoy tú ves redes sociales, bueno, ya hace tiempo. Yo digo desde American Horror Story. Yo tengo esa data. Ya tiene ratito, pero fíjate que yo por alguna razón yo estaba, pues no sé, ¿cómo se llama? Mi algoritmo no me lo ponía. Y ahora que estoy, por ejemplo, en Paranormal y me sale todas las cosas que existe que hacen de contenido de brujas, está brutal. Yo el consejo que les doy, y la verdad va a parecer comercial, pero no lo es, solo juro que no lo es. Pero esa desesperación mía de que yo empezaba a ver cómo la gente creía en estas cosas, me hizo la necesidad, como dices, de hacer un podcast de ello. Me da mucha risa una frase que dice, yo también tengo un podcast, porque todo el mundo ya tiene un podcast. Pero en el podcast que acabo de arrancar, justamente es específicamente de brujería, para aprender realmente brujería. Y si encuentras un tema que a ti te resuena, damos al final recomendaciones de libros que sí te van a llevar a este tipo de cosas, y la persona que me lo va a platicar es un practicante y que lleva un rato haciendo ese tipo de magia, brujería, o cómo desarrolló ese don, cómo se protegió, porque creo que todo lo están agarrando de cositas y de información muy rápida, porque la gente quiere aprender rápido. Es como, quiero ser bruja mañana y quiero saber ya hacer un hechizo mañana, ¿me entiendes? Y no. Espérame tantito, vas a tener que hacer esto, y si lo vas a hacer, ok, pero protégete de tal forma. ¿Cómo saber si realmente tienes algo de brujería? Porque para todo el mundo ya todo tiene algo de brujería y muchos son bloqueos mentales. Entonces hay muchísimas cosas así. Entonces esa es la razón por la que saqué ese podcast. Se llama Pláticas Ocultas. Eso. Perdón por decir cómo se llama. Claro, amiga. Oye, si no me preguntas, yo lo voy a decir. Sí, aparte estamos en el mood, Historias Embrujadas. Claro, entonces justamente era como esa intención, y el consejo que yo le quiero dar a esas chicas o chicos o quien sea que vaya a entrarle a este mundillo, no se queden con esa información. Claro. Y si lo van a hacer y ustedes quieren hacer una práctica muy tranquila, muy suave, está bien, es su práctica y está perfecto, pero no empecemos a querer manchar como la brujería, como este tipo de que se trabaja con sangre, que se trabaja con muertos, que se trabaja con demonios, que se trabaja con daimones. No empezar a señalarla, porque es otra vez la cacería de brujas. Claro. Y se está repitiendo todo una y otra vez. Y son las mismas brujas que empiezan a apuntar a otras brujas, porque su práctica tiene que ver con lo que verdaderamente era en un inicio la brujería. Entonces, si ahorita lo quieren hacer todo bonito y el romero, vamos a leer el tarot, me parece precioso, espectacular, porque de cierta forma estamos normalizando la brujería y están haciendo una conexión espiritual, y yo no puedo estar más contenta de eso. Pero si alguien hace otro tipo de práctica, mientras no dañe a otras personas, claro, no critiquemos y no juzguemos ese tipo de cosas. Y si van a querer adentrarse más en la brujería, sepan en lo que se meten, sepan con quién van a tratar, tengan estos pasos, no sean tampoco impacientes, tampoco se queden atrás y no practiquen. Siempre es bueno la práctica. Vas a tener miedo, y de hecho el miedo también les digo, es bueno. Sí, es parte porque el miedo también es un trance. ¿Sí? Una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. Totalmente. Si quieres correr, pues no te va a servir de nada. Pero el miedo de estar así, o sea, si te vas a meter a un bosque, bueno, México es peligroso, ¿no? Pero si vas a encontrar un lugar seguro, pero en cuanto a personas, ¿no? Pero es un bosque, estar de noche, sin luz y con este miedo y escuchas ruidos y demás, hasta te vuelves más alerta de
otras entidades que pueden estar. Puedes conectar con ellas. En el mood de brujería, no tenerle miedo al miedo, ¿no? Y pues nada, o sea, simplemente darle mucho a aprender mucho y no quedarse con esa información tan básica. Si ven de repente por ahí contenidos donde te voy a enseñar a hacer un hechizo y son 2 minutos y no te explica para qué es cada elemento, no sirve de nada. Y mi sugerencia es utilízalo como inspiración, que también eso es bueno. No digo que esté mal ese contenido, con muchísimo respeto siempre a todas las chicas que practican y cómo lo hacen, pero simplemente puedes utilizarlo más bien como una inspiración, hacer algo para tu práctica que tú ya conoces. Ahí tuvieron a Mariana Maus, que es académica de la brujería, es decir, se puso a estudiar y eso es más que una gran recomendación, Mariana. Gracias. A ti, muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Yo también. Es más, hay que colaborar más. Sí. Es más, vamos a hacer el ritual de calzón un día de estos. Sí, va. Me va a enseñar. Oye, muchas gracias. Oigan, pues ya saben, aquí, Historias Embrujadas, también se trata de que ustedes se instruyan y no caigan tampoco en estos mamotretos que allá afuera se ven y se escuchan, y sobre todo no caigan en la segunda oleada del oscurantismo actual. Es decir, no seas patíbulo. Nos vemos en la próxima entrega de Historias Embrujadas.